En este video comentamos un video del Instituto Nestlé sobre distintos aspectos de la microbiota intestinal en el contexto de lo que estamos enseñando en la capacitación del método innato para asistir a embarazadas. Permítanme presentarles primero a la doctora Liliana Ladino, quien es nutrióloga o nutricionista clínica pediátrica, la cual tiene una maestría y un doctorado en programación metabólica, y quien nos hablará acerca de la microbiota y la salud en la nutrición más allá de los primeros 1000 días de vida. Liliana, tu auditorio. Muchas gracias a Nestlé Nutrition Institute por darnos este espacio y por poder estar aquí compartiendo con ustedes este tema que realmente es apasionante. Para empezar, generalmente si nos regresáramos 30 años atrás, bueno, primero yo no estaría dando esta charla y segundo, estaríamos hablando que los componentes más importantes que programan o más bien que influencian esa obesidad generalmente son la genética, y estaríamos hablando de eso. Los componentes del balance energético en ese momento eran menos fuertes que la influencia genética, pesaban mucho más los genes. Pero como estamos ahora, incluso desde antes que acabara la Segunda Guerra Mundial, incluso desde cuando empezamos a hablar de los resultados del proyecto del genoma humano, sabemos que los genes realmente no son el destino final, que los factores ambientales pueden llegar a compensar todos los efectos de los genes, no solamente obesogénicos, sino que programen a cualquier otra enfermedad. Y con ello empieza a gestarse un concepto que es epigenética. Observemos que si bien la doctora Ladino va a hablar de microbioma y microbiota, comienza hablando de epigenética y del año 1942, lo que en anteriores capacitaciones habíamos nosotros también tocado sobre la experiencia descartada por la ciencia en ese entonces de Conrad Hall Waddington y retomada luego de que el proyecto Genoma Humano evidencia que existe un epigenoma. La conferencista dice que años atrás jamás se hubiera podido hablar de este tema porque no existía. Fíjense entonces la importancia que tenemos en Innato de estar al tanto de la innovación en conjunción con la naturaleza. Y lo más importante de tener claro de esto es que estos cambios epigenéticos se pueden dar por 3 momentos específicos. Lo primero es que se pueden dar incluso en la madre antes de que se embarace, hablando de esa etapa preconcepcional. Otro que son transgeneracionales, ¿sí? Y lo tercero es que están en genes que todavía no están impresos o no están metilados, teniendo en cada uno de esos factores una ventana de oportunidad para apagar o silenciar esos genes por medio de lo que hagamos en la parte epigenética o lo que hagamos en ese ambiente. Veremos cómo la expositora nos habla de un periodo anterior a los 1000 días, es decir, anterior al embarazo, que nosotros también hemos estado analizando, que es preparar a la mujer a embarazarse para que lo haga en las mejores condiciones. Fíjense aquí que este es un concepto difundido y que aparece en esta ponencia. Ante ello, concepto de los 1000 días, supremamente hablado. Yo creo que ya todos estamos incluso hasta saturados del tema, pero se nos ha olvidado, y es algo que los ginecólogos sí tienen muy bien descrito, es cuánto tiempo antes de que la madre se embarace, o sea, cuánto tiempo antes la madre debería empezar a planear ese embarazo. Es aceptado que alrededor de 18 meses
sería el periodo previo al embarazo, donde habría que tratar de lograr nutrición y peso adecuado, condiciones psíquicas y ambientales adecuadas para preparar el epigenoma, el microbioma de la embarazada. Y nos encontramos con que la conferencista, además de considerar esos 18 meses o 500 días previos a los 1000, propone también aumentar otros 500 días a posteriori de los 1000, es decir, no ir hacia el segundo año, sino hacia más del tercero y cerca del cuarto, acercándonos al periodo preescolar. Sopla su vela de cumpleaños 2, aumentarle otros 500 días hacia adelante y llegar alrededor de el inicio de la etapa preescolar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, no solamente nos quedamos con 1500 días adelante y atrás, sino que también podríamos tener un concepto total de unos 2000 días que nos lleguen a hablar de todos esos aspectos que incluyen la programación nutricional temprana. Y conjunto a esa programación nutricional temprana va una programación metabólica, una programación del microbioma, una programación inmunológica y una programación endocrina. Entonces, todos esos 5 tipos de programación nos pueden llevar a que la madre, en el momento en el que se embarace, lo mejor que puede hacer, o la mejor parte, digamos, de esa programación, es que llegue con un estado nutricional adecuado. Y hemos escuchado, en concordancia con lo que venimos enseñando en anteriores capacitaciones, la importancia de, a través de una correcta nutrición materna, generar toda una serie de programaciones que enumeró la expositora: metabólica, endocrinológica, nutricional, inmunológica, etcétera, e incluso epigenética. Recordar interacción nutrición-epigenética. Entonces, la invitación es a pensar continuamente. La programación en cualquier momento se puede dar. Ese mismo niño o esa mujer que de pronto ustedes les está llevando a su bebé de 2 años, seguramente, y si es madre primeriza, seguramente en los siguientes 2 años se va a volver a embarazar. Y esa es la oportunidad todavía de seguir programando a nuestros niños. Todo lo que pase in útero arrastra o permanece o influye por el resto de la vida. Muchas gracias. Otro expositor en este mismo video, el doctor Saavedra, ya se dedica a través de la nutrición a la programación temprana y específicamente remarca la importancia de la leche materna en los conceptos tradicionales, no solo de prevención de infecciones, sino de prevención de sobrereacción y alergias. Realmente un placer poder presentar a este grupo. El interés que continúa o que continuamos recibiendo con respecto a los títulos y los temas que estamos tratando ha sido muy grande. Y es obviamente siempre para mí no solo un placer, sino un gusto social, hasta culinario, estar en tierra mexicana para poder dirigirme a todos ustedes. El tema que vamos hoy a tratar, y gracias Liliana por la excelente introducción global a lo que el desarrollo de los primeros días de gestación y de vida son en cuanto a la importancia para la salud a largo plazo. Vemos que la leche materna tiene una gran cantidad de beneficios, podríamos discutir específicamente el grado y el tipo de beneficio, pero en general hay 2 grandes. El grupo de beneficios que está en negro son beneficios de protección, por ejemplo, protección principalmente de infecciones tempranas, infecciones respiratorias, desde otitis hasta enfermedades gastrointestinales. Por otro lado, hay una protección de la leche materna con respecto al sistema de hiperreactividad inmunológica. No solo el sistema inmune para protegernos de infecciones, sino para minimizar las chances de que una sobrereacción inmunológica nos lleve a problemas como alergia, asma, enfermedad inflamatoria crónica, diabetes tipo 1, etcétera. Recordamos entonces nuestro modelo, donde pueden ver a la izquierda en azul el microbioma, que viene de la microbiota, en interacción con la nutrición materna y feto-neonatal por arriba en verde, y con el epigenoma a un costado en un color morado. Diferentes mecanismos por los cuales esta gran cantidad de bacterias en el intestino nos da esta
pantalla de seguridad, esta frazada de seguridad para los niños en los primeros meses, semanas y después años de vida, se vuelve fundamental, al punto de que la microbiota y la literatura en ella ha crecido hasta que la microbiota tiene su propio journal hoy en día. Sabemos que la cantidad de microbios que tenemos cultivables llega más o menos a 1000, los no cultivables probablemente llegan a más de 2 o 3000. Realmente conocemos muy poco de todos los microbios que habitan el sistema el sistema gastrointestinal. Lo que sí sabemos es de que este sistema bacteriano, esta ecología extremadamente compleja que está en el lumen intestinal, tiene su mayor interacción con el sistema inmunológico gastrointestinal, que son la mayor cantidad de células que tenemos inmunológicamente activas en la economía humana. La mayor parte de nuestro tejido linfocitario está en el intestino y la mayor parte de bacterias con las cuales estamos en contacto está en el intestino. Y por eso esta interacción entre bacterias y el sistema inmunológico, donde hay competencia por bacterias, competencia por los alimentos en el lumen intestinal, creación de moco y mucina y otros aspectos protectores de la barrera intestinal, son aquellos que nos llevan a minimizar estos efectos negativos de lo que serían las bacterias patógenas, necesitando a las bacterias no patógenas para tener este mecanismo protectivo. La secreción de inmunoglobulina A es una parte muy importante y fundamental, especialmente en la lactante que no recibe inmunoglobulina A pasiva a través de la leche materna. Y finalmente, tan importante, la modulación para disminuir las chances de sobrereacción inmunológica que llevan enfermedades inflamatorias y en parte probablemente están relacionadas con las enfermedades crónicas no comunicables que tenemos hoy en día. Y esto, a mi entender, es el principal concepto que de aquí podemos rescatar y que manifiesta el doctor Saavedra en su charla para el Instituto Nestlé en México. La leche materna previene, por el solo hecho de dar lactancia materna, las enfermedades crónicas no transmisibles a futuro. ¿Por qué lo hace? Porque básicamente evita la sobrereacción, es decir, no solo el concepto tradicional de previene infecciones, no, también previene alergias, previene alteraciones del epigenoma, programa nutricional y metabólicamente e inmunológicamente en forma temprana. Por eso la importancia de los 500 días anteriores al embarazo para que la embarazada llegue en perfectas condiciones y la lactancia. Ahora, esta es una sobresimplificación del desarrollo de la microbiota intestinal en el lactante. Tenemos una flora muy pequeña. No descontemos que hay bacterias en la placenta, que hay bacterias en el líquido amniótico. Pero sí ocurre un cambio ecológico dramático en las primeras horas, desde que nace el niño y empieza a poblarse el lumen intestinal con bacterias de todo tipo que al final se estabilizan después de los 2 o 3 años, pero hasta entonces sufren cambios constantes, muchos de los cuales obviamente dependen de la alimentación del lactante. Y tal como sostenemos también desde nuestra cátedra en Buenos Aires, esta microbiota es relativamente inestable en los primeros años de vida. Depende obviamente de la calidad de la microbiota de la leche materna que está siendo recibida por el neonato y también de condiciones ambientales. De ahí la importancia de tener presente todo este sistema que les hemos explicado. Lo que es claro también, que podríamos discutirlo por mucho tiempo, la disminución en la exposición a los microbios ambientales que incluyen efectos como nacer estéril por parto por cesárea en lugar de nacer por la vía vaginal, no recibir leche materna y todos los microbios y las bacterias que vienen con la leche materna, que no es estéril, por
Los últimos años hemos hablado de cómo modificar la microbiota intestinal a través de la ingesta de bacterias. Y el concepto de probióticos, que también se ha discutido en esta reunión, en muchas de las pláticas, nos lleva a entender de que hay ciertas especies y ciertas cepas de bifidobacterias, lactobacilos y algunos otros microbios que tienen estos efectos inmunológicos, tanto de protección como inmunomoduladores, para modificar esta reacción. Esta modulación temprana benéfica que nos va a impactar a lo largo de toda la vida a través de probióticos, prebióticos y simbióticos, que son herramientas sumamente interesantes y útiles que abordaremos en otras capacitaciones innato y de medicina perinatal. Es claro que al nacer y después de nacer por el parto vaginal y tener ese primer inóculo bacteriano y de ahí ser lactados y recibir un segundo inóculo bacteriano, más el medio ambiente inmediato nos lleva a una microbiota generalmente a preponderancia de bifidobacterias y que modula el sistema, la función gastrointestinal y a su vez modifica la función inmunológica desde el punto de vista de barrera intestinal, así como la respuesta protectiva. Y son estas bifidobacterias las que han empezado a recibir atención ahora por otras razones. Que lo que en ese tiempo se llamaba el Lactobacillus bífidos, que hoy son las bifidobacterias, requerían para su propagación el añadir un factor de crecimiento, que en ese tiempo lo llamaron factor bifidus, que encontraban en la leche materna, que no se encontraba en la leche vacuna en las mismas concentraciones y que era mucho más alto en el calostro. Y este agente bifidogénico al final se demostraron fueron azúcar y hoy entendemos que estos son lo que son los oligosacáridos de la leche materna. Estos oligosacáridos son una familia de carbohidratos no absorbibles, no tienen valor energético nutricional porque no se absorben. Sin embargo, son una gran cantidad de los carbohidratos que están presentes en la leche materna. Al final, la estructura de estos carbohidratos la hemos recién empezado a entender recientemente. Son una lactosa, esos puntos amarillo y azul, a la cual se le añaden muchos grupos de otros azúcares, incluyendo glucosamina, incluyendo fructosa, incluyendo ácido neuramínico. Y esto lleva diferentes tipos de carbohidratos y hemos contado aproximadamente 130 y un poco más, cada vez escribimos un poquito, que forman una familia de azúcares presentes en la leche materna que no están en cantidades triviales. Si vemos la composición de la leche materna, estos existen en una cantidad de 5 a 15 gramos por litro de la leche. En otras palabras, son el tercer componente más importante de los sólidos de la leche humana. Como ven ahí, no está presente, obviamente en las fórmulas infantiles hasta muy poco, y no está presente en la leche vacuna. Estos sólidos de la leche, en los cuales los oligosacáridos de la leche son el tercer componente por peso más grande de la leche, son esta familia compleja de carbohidratos que está más alto en calostro, ahora ya lo hemos comprobado, de los cuales la 2-fucosil-lactosa o el 2-FL es el más abundante en esta gran familia de azúcares que tenemos en la leche materna. Entonces, ahora que entendemos algo del efecto prebiótico, bifidogénico de estas bacterias, ¿cuáles serían los mecanismos por los cuales los oligosacáridos de la leche son uno de los factores por los cuales la leche materna nos protege de los factores o de las condiciones que hablábamos anteriormente? Un aspecto obviamente tiene que ver con la promoción de las bifidobacterias que mencionamos anteriormente, otro con las formas como estos pueden protegernos de patógenos, fortalecer la barrera intestinal y modular la respuesta inmunitaria. ¿Qué sabe? En otro momento de la presentación
el doctor Rodrigo Vázquez, nos marca la importancia de cómo impacta lo que comemos y más aún durante el embarazo y en el recién nacido respecto de lo que es nuestra salud y nuestra inmunidad y otros factores metabólicos y de salud. Como lo hemos podido observar a lo largo de los últimos años, cada vez más se ha generado información que nos permite establecer claramente la asociación entre lo que nosotros comemos, el establecimiento de una microbiota, cómo se comunica esta con o cómo forma parte integral de la mucosa gastrointestinal y finalmente cómo se comunica con nuestro cerebro. Ha sido y queda bien patente que nuestra microbiota es algo con lo cual convivimos de forma simbiótica desde el momento, aparentemente desde el nacimiento, quizá desde antes, y que todo este colectivo de microorganismos no solamente está restringido a bacterias, sino que cada vez más tenemos información en la cual los virus, los bacteriófagos se encuentran formando parte de este sistema de regulación de esta microbiota, e inclusive como los protozoos, los helmintos, forman parte también, muchos de ellos, de nuestra microbiota. Hay terapéuticas emergentes que están empezando a dar con resultados aparentemente prometedores de cómo yo podría llegar inclusive a tratar una enfermedad inflamatoria intestinal con el uso de los helmintos, de tal forma que no se nos debe de pasar que estos también forman parte de nuestra microbiota. Y entendiendo el contexto de que esta microbiota tiene muchas funciones atrás, dentro de las cuales la protección contra potenciales infecciones para los microorganismos, el rol importante que juega la microbiota en cuestiones de nutrición, es decir, la microbiota nos ayuda a poder procesar la mayoría de las fibras que nosotros consumimos y a partir de estas obtener energía a través principalmente de los ácidos grasos de cadena corta, los cuales deben de ser considerados como parte del aporte calórico que está recibiendo un niño. En los últimos 2 décadas, quizá en los últimos años, el gran boom que se está dando acerca del estudio de la microbiota recae, uno, en reconocer el papel tan importante que tiene para las cuestiones del sistema inmunológico, es decir, entender claramente que un gran capacitador y regulador del sistema inmunológico, sobre todo en etapas tempranas, pero que culmina en el último día de nuestra vida, tiene que ver con la microbiota. Si yo logro establecer y tener la mejor microbiota o la microbiota más beneficiosa, es más seguro que yo pueda lograr tener un mejor sistema inmunológico. Un tema que nos lleva a importantes reflexiones. ¿Cómo nuestro cerebro se comunica constantemente con la microbiota que poseemos especialmente en nuestro intestino y cómo esto impacta en nuestra vida y fundamentalmente en nuestra salud? Pero cada vez se encuentran más mecanismos a través de los cuales nuestro cerebro se comunica con vía neuronal, con nuestros intestinos y además directamente con nuestra microbiota y cómo la forma en que nuestra microbiota le está respondiendo vía también vías neuronales, pero también inclusive a través vía sanguínea por los diferentes compuestos de secreción, dentro de los cuales uno de los más importantes tiene que ver con los ácidos grasos de cadena corta, sin embargo no es el único, nos permite establecer claramente que esta intercomunicación, que no es algo nuevo, es que ha existido a lo largo de todo el tiempo, nos ha identificado que la microbiota que nosotros tenemos participa en procesos de neurodesarrollo, en procesos muy importantemente de motilidad, y eso es algo que nos tiene que dar muy claro. Muchos de los trastornos funcionales gastrointestinales en los cuales existen, en la inmensa mayoría de ellos, trastornos de motilidad o alteraciones de motilidad, van regulados desde establecer una adecuada microbiota, pero sobre todo entender que esta microbiota también participa en cuestiones de ánimo, la forma en cómo tú inclusive socializas como humano con otras personas, depende o
es modulada por el tipo de microbiota que tú puedas llegar a tener. Explicar claramente que esto académicamente lo separamos, como que hacemos separación desde el punto de vista nutricional, inmunológico, neurológico, endocrinológico, pero que todo se encuentra interrelacionado, pero que finalmente varios estímulos provenientes de este espesor, de esta membrana de defensa en la cual la microbiota forma parte muy importante, pero no es la única, sino que junto con la interrelación con las células neuroendocrinas, con las células, con los propios enterocitos, que en realidad son los grandes orquestadores y los grandes dirigentes de toda esta comunicación, me permite explicar cómo hay una gran cantidad de estímulos provenientes de la mucosa gastrointestinal que llegan directamente hacia el sistema nervioso central. Y también me tiene que quedar claro que existe una asociación y una correlación muy importante entre lo que es el establecimiento y la maduración de la microbiota con los diversos procesos que ocurren en el neurodesarrollo. Y eso explicaría el por qué las alteraciones que pudieran llegar a ocurrir, sobre todo en etapas mucho más tempranas, pudieran tener también efectos en esta integración del eje cerebro-intestino-microbiota. Hay muchos factores que afectan este eje cerebro-intestino-microbiota, dentro de los cuales están perfectamente bien establecidos, inclusive desde etapas intrauterinas, y que ya nos comentaba Liliana acerca de todos los factores que podían incidir desde el punto de vista nutricional, pero también de factores exógenos, es decir, los tóxicos y todos los alergenos y todas las condiciones genotóxicas que puedan estar presentes desde el momento de la concepción, del momento de la programación, van a impactar sobre el tipo de microbiota. Y son muchos los factores: el tipo de nacimiento, el tipo de alimentación que se tenga, inclusive si estás en contacto o no con las mascotas. Actualmente sabemos que es mucho más beneficioso estar en contacto con mascotas hasta cierto punto, de determinadas situaciones, que ha beneficiado o ha tenido efectos benéficos para esta microbiota. Si tenemos el efecto negativo de muchas de estas situaciones, vamos a entender que entonces podamos llegar inclusive en esta alteración del eje cerebro-intestino-microbiota a tener alteraciones que van desde trastornos en la alimentación, que actualmente se sabe que es un trastorno en el eje cerebro-intestino-microbiota, alteraciones neurocognitivas, y cómo, dependiendo de lo que nosotros comamos, la calidad que comamos, el tipo de microbiota en esos primeros años de vida va a impactar en el desarrollo cerebral de ese niño. Cómo los factores externos o el tipo de microbiota y estos factores, cómo impactan para el desarrollo de nuestro ánimo y cómo interpretamos el estrés. Bueno, pues esto ha generado en entender cuál es ha puesto el marco para poder entender que muchos de los trastornos funcionales gastrointestinales, dentro de los cuales se encuentra involucrado este eje cerebro-intestino-microbiota, van a ser debidos por factores que empiezan inclusive desde etapas intrauterinas. Actualmente sabemos que factores estresores que empiezan en etapas tempranas, junto o sumado con una predisposición genética, además el aumento a que no recibí los oligosacáridos de la leche materna de la forma más adecuada, como es en la lactancia materna, tuve alteraciones por el efecto de medicamentos tales como inhibidores de la bomba de protones, ahorita ranitidina la tenemos detenida, pero todos los medicamentos que inhiban el ácido, y sobre todo efectos en el tipo de alimentación y las infecciones que se van agregando, todos estos son factores estresores que van a hacer que se modifique la microbiota y consecuentemente la forma en cómo ésta se está comunicando con todas las células a nivel intestinal y finalmente con el cerebro. Un eje entre la microbiota, el intestino y el cerebro que determina salud o enfermedad, que determina inclusive patologías psíquicas o nuestra forma de socializar. Fíjense todos los elementos, la microbiota y su relación con el neurodesarrollo, una cantidad de conceptos que obviamente día a día la ciencia obtiene más información
y por eso tenemos el compromiso del IN de innovación constante al que estamos obligados en el método innato. Invitamos a ver el video original en el sitio del Instituto Nestlé. Muchas gracias.